Asuntos con Lourdes Flores Nano, expresidenta del PPC. Nos acompaña esta noche. Lourdes, muchísimas gracias. Encantada, Maguila, muchas porque gracias. Además no nos vemos hace muchísimo tiempo. La virtualidad mucho. había decidido que las entrevistas se hicieran a larga distancia, pero que ahora felizmente podemos volver a este acercamiento. Con todos. Lo primero que quería preguntarte es, he leído las últimas declaraciones que has hecho y sientes que hay un entrampamiento en este momento que depende básicamente de la figura del presidente. Es el presidente el que centra, digamos, la mayor dificultad para poder salir de la crisis. ¿Te reafirmas en esa idea? Plenamente. Primero, muy grato volverte a ver. Fíjense, las salidas no pueden ser una ceremonia más o menos pomposa, que se plantea como si fuera una gran transformación económica. Una medida que puede beneficiar temporalmente dándole algo de liquidez a un puñado muy pequeño de personas, pero que puede dejar a esas mismas personas, normalmente muy pobres o con ingresos muy bajos, sin ninguna protección a futuro. Yo entiendo que esa es la defensa que Economía está haciendo, no solo de la economía nacional y de los fondos de los que somos miembros de AFPs, sino también de estas personas. Sí, sigo pensando que políticamente el problema está en el gobierno. Y quiero pensar que vamos a tener todos la serenidad y la inteligencia de encontrar una salida, por supuesto, constitucional y pacífica, para que ojalá pudiera venir desde el presidente de la República, cosa que veo muy difícil, dar un paso al costado como se lo ha pedido tanta gente de buena voluntad, del Congreso, para encontrar los votos necesarios en alguna de las varias alternativas que hay, la vacancia, la acusación constitucional, las reformas constitucionales que puedan permitir salir de este entrampamiento, bien afectando al propio Congreso, o bien como se está proponiendo también, creando una Cámara de Senadores y entonces se puede acortar el mandato, se elige un Senado y esta Cámara queda como diputados. Claro, pero distintas alternativas, ¿no? Eso requiere de la voluntad sí. y del consenso de las fuerzas políticas que integran el Congreso. Y la pregunta es, ¿qué fuerzas políticas están integrando el Congreso en este momento? Es que para salir de un entrampamiento en el que estamos, en el que efectivamente el plan maximalista del gobierno creo que no es fácil que lo puedan llevar adelante, a pesar que son tercos, por ejemplo, en insistir en la Asamblea Constituyente. ¿Crees que no? Bueno, tosudamente y con fuerza pretenderán, pero hay una resistencia muy importante en el Parlamento que hay que saludar, porque eso es desbarrancar al país. Tiene además muchos riesgos para la seguridad, pretenderían crear un Estado plurinacional, eso es muy peligroso para la seguridad nacional, es la destrucción del Estado-Nación. Entonces, el plan maximalista creo que se puede frenar, pero a su vez el Parlamento no se anima a tomar ninguna decisión, entonces estamos en una suerte de empate que nos entrampa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya una ciudadanía que plantee, ya no importa dónde estuvimos antes, sino que juntos planteemos cuál es la salida. Necesitamos medios de comunicación, que también, no importa cuál fue su posición, digan ahora, bueno, pero ¿cómo salimos de ese entrampamiento? Y creo que eso va a conducir también a una reflexión de las distintas fuerzas parlamentarias, que hasta me permitiría suponer que una fórmula como la que estoy planteando, que entiendo se ha discutido, que se está discutiendo, en que se creara, por ejemplo, el Senado y esta Cámara quedara como una Cámara de Diputados, hasta el propio serronismo podría estar interesado y en allanar el camino de la presidencia de la República, que está siendo realmente una dificultad. Y si no se lograra con 87 votos, habría que conseguir 66 y finalmente trasladarle al pueblo, al que tanto se invoca, la posibilidad de decidir en un referéndum sobre su decisión. Pero entonces, yo sí creo que finalmente el propio Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen palabras que decir, porque hay acciones de amparo que también pueden conducir a soluciones. Tengo una pregunta que hace tiempo quería hacerte. A ver. Si es que esta tesis del fraude no terminó por afectar incluso a la propia oposición y deslegitimarla. Yo no creo eso. Comprendo que no ¿No todos... cabe una autocrítica ahí? Es que te agradezco la pregunta y la contesto con mucha sinceridad. Algunos de nosotros, y yo me incluyo y lo hablo en primera persona... Estos viajes al exterior, digo, llevando las quejas, ya pueden haber habido informes de determinadas cosas, pero en general, Sí. Mávila, yo soy bien sincera en decir, yo sí creo que hubo una serie de irregularidades muy extrañas.
En mi concepto sí, no quiero volver a ese debate porque es un debate que nos polariza nuevamente. No, pero lo traía sobre la No, mesa pero- a propósito de lo que ha dicho Vargas Llosa, que Vargas Sí, Llosa lo he también leído. tuvo una opinión en su momento, Sí, ¿no? lo he leído a Mario, está bien. Y él dijo, bueno, aparentemente lo que hemos escuchado... No, es de Olimpia, ha dicho, sí. Claro, aparentemente las elecciones han sido legales Ahora- y los peruanos votamos mal. Y Ahora- los peruanos pusimos a un analfabeto en Palacio de Gobierno. Eso Eso te es lo iba a que decir. ha sido No sé Mario si había que Vargas Llosa. agradecerle a Mario la primera parte de la pregunta o la respuesta después de todo lo que le dijo en la segunda parte, pero en fin, son las ventajas de un Nobel que puede darse esos lujos. Esos lujos, sí. Los más modestos somos más afirmativos en nuestras tesis. A ver, voy a volver a la tesis central de mi posición para no involucrar a nadie más. Yo sí creo que hubo unas irregularidades en lo que siempre sostuve, en un puñado de mesas que afectaban el resultado electoral en este pequeño margen. Y lo más grave de esta situación es que el jurado no hiciera su tarea. Porque si el jurado hubiera hecho su tarea, esta discusión se hubiera zanjado. Y fíjense que no estoy involucrando los actuales dudas que se ciernen, en fin, todas las Pero, cuales tendrían claro, que probarse. No, pero son válidos. En principio, le cree a Samir Villaverde. Yo no puedo creerle a nadie. Yo creo que hay una persona que está firmando con un interés concreto, que es defenderse en un proceso, y que tiene la obligación, si lo que está diciendo es cierto, de probarlo. Pero, a ver, decir una cosa de esa naturaleza y no probarla Ah, no, no. inmediatamente... Bueno, por eso. Dice, hoy he leído en algún sitio que hoy he entregado unos Pero audios. se puede creer, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no lo conoce, el otro señor que lo involucró también en eso ha Prefiero dicho no que no ser- lo conoce. No nos estanca en un momento preelectoral esto de seguir insistiendo con el tema de que las elecciones fueron irregulares y no nos impide eso, por un lado, reconciliar a un sector de la oposición con la ciudadanía y por el otro, precisamente, conjugar esfuerzos en un centro democrático que proponía hace unos días nada más aquí Jorge del Castillo. A ver, vamos por partes. El destino del Perú y este momento tan álgido no puede estar en manos de una persona que tiene un interés muy concreto, salvarse de su proceso. Si tiene información, se evaluará y será la que se decida. Las tesis que cada uno pueda tener y las apreciaciones que pueda tener sobre el origen de este gobierno también han tenido su propio cauce, podrían tener algunas lecciones hacia el futuro. Lo cierto y lo real es que importa poco dónde estuvimos. La realidad es que estamos ante un desastre. Y creo que esa convicción que alcanza a unos y a otros debería llevarnos a tratar de buscar una salida. Y esa salida, desde luego, tiene que ser una salida negociada. Tiene que ser una salida en que se pacten cosas. Tiene que ser una salida que se ofrezcan... Incluso con el sector político Sí. que está en el gobierno. Pero por supuesto, o sea... Tiene que ser parte del pacto. Las salidas tienen también puentes de plata y hay que construirlas. Y eso supone mucha madurez. Entonces yo apuesto a eso. En ese momento creo que hay que encontrar esa fórmula que, repito, va a pasar por unas reformas constitucionales, porque todos los que de alguna manera están defendiendo algún espacio de su presencia sientan que, como en toda negociación, ceda un poco y no hay pacto perfecto. Claro. Y esa construcción es la que yo espero que se dé, pero sobre todo que se cree la convicción que es mucho más importante buscar la salida que pretender, como algunas voces pretenden o intentan, ver cómo se morigera y cómo se... Si no es posible, no nos queda sino controlar esto durante 4 Claro, años. y hacer una negociación, porque de que se Pero necesita yo- salida, se necesita salida. Yo creo Es que decir, 4 años en esta situación hacen al país inviable y por lo tanto invoco este espíritu patriótico de una solución negociada, ¿no? Y esa solución negociada, ¿por qué pasaría? A ver, creo que Castillo no va a renunciar. Así me parece. Castillo no va a renunciar y no va a renunciar porque sabe que estaría sometiéndose de inmediato a una investigación fiscal, es decir, una investigación que ha quedado suspendida. Y hay una serie de elementos que al colocarlo a él en la situación de ciudadano común y corriente, ¿no? Tendría, a ver, muchas posibilidades de pedirse contra él, incluso también alguna medida restrictiva. Entonces, mientras Castillo sea presidente, él no le teme a la justicia. Si Castillo deja la presidencia, entonces es otra cosa. Él se aferra a la presidencia. Entiendo. Yo no sé si solamente por ello o también por presión de Cerrón. ¿Cuál es tu lectura? Creo que hay una combinación de cosas. Al margen de mis cuestionamientos al origen del gobierno y al margen de eso, es evidente que este gobierno nace con una base social y con un proyecto político. Y que el señor Castillo es la figura que las circunstancias encuentran para que los Cerrones, pero antes y detrás de él, el Foro de Sao Paulo y todo este movimiento internacional que busca tener una presencia en América Latina se haga presente.
que los narcotraficantes del Brahim y los cocaleros del Brahim sienten que tienen un respaldo en ese gobierno. Es decir, creo que hay una conjunción explosiva que llevó a este gobierno. Ese proyecto no está controlado. Por el contrario, en estos meses han habido algunas manifestaciones de penetración. Por ejemplo, la cantidad de prefectos del Movadef nombrados en el interior del país. Recientemente se reunían prefectos y subprefectos en Andahuaylas. Y todo eso se hace público, ojo. Así se cantaban la flor de retama con un entusiasmo que No, claro, y bueno, el tema de la flor de retama es discutible porque la canción no tiene ni el autor tiene la culpa de que se haya asociado esa canción. Pero una autoridad pública, entonces, en resumen, Mávila, yo creo que eso, al margen de si el origen fue perfecto o no fue perfecto, es una bomba explosiva que está ahí. ¿Puede el señor Castillo alegremente renunciar a todo eso? ¿Qué grados de compromiso tiene en función de todo eso? Son cosas que están allí pendientes y que nadie está en mirando. Este momento se está copando el Estado y lo debemos decir así abiertamente porque hay ya evidencias reales. Ha ocurrido. Eso súmale las enormes incapacidades. Por eso, acaban de sacar a una militantes en las instituciones públicas y de desmantelar a la tecnocracia. Acaban de sacar a una señora a quien no tengo el gusto de conocer, pero que tengo las mejores referencias, que me carga de la directora de la autoridad que había trabajado con Carlos Noizos en los Panamericanos, que tiene una mujer impecable, eficiente, que tenía una forma de contratación eficiente. Y liderazgo en su equipo, además. Antes Alberto Valenzuela, que había estado en la función reemplazando a Carlos, también chao. Indecopy. Bueno, por supuesto. Salió Jania Pérez de Cuellar. Y la gente se entera esa mañana. Sí. Es decir, están colocando o están cumpliendo con promesas de campaña con los militantes. Exacto. Entonces se dan cuenta, amigos, hay una base social primero, hay un proyecto internacional que ha visto en el Perú una cabecera de playa. Y ahí están. Hay una base social complicada, exsenderistas, Movadef, movimientos radicalizados, cocaleros, todos los cuales le dan soporte a este gobierno y qué grado de compromisos hay, no lo sabemos. Hay un partido altamente cuestionado y un dirigente castrista, cubano, con ideas de los 60, que le dice, compadre, no te preocupes, yo tengo 40 votos y tú estés tranquilo. Y hay un gobernante sin ninguna capacidad y con unas dudas hamletianas permanentes, ¿no? Ser o no ser, estar o no estar, en fin. Esto es ingobernable. Así no se puede mantener un país durante 4 años más. Entonces, si no hay capacidad de acción desde el gobierno, bueno, el papel de la oposición, plural, variada, también con sus dificultades, es a ver qué camino encontramos. Y eso significa Pero yo no sé si la votos. alternativa, ni creo que la ciudadanía crea que la alternativa va a salir del Congreso, lamentablemente, porque la aprobación del Congreso está por los suelos, el comportamiento del Congreso ha sido también... Pero ayer, hoy y mañana siempre hemos buscado salidas constitucionales, entonces el peso está allí. Es ahí donde tenemos que hacer la presión necesaria porque nadie quiere una salida que no sea constitucional. Pero por eso es que la crisis se está perpetuando tanto, porque no parece haber intención en el Congreso de encontrar esa salida y mucho menos esa negociación. Bueno, porque quizás todavía no hemos encontrado esta fórmula intermedia. Hoy ya se ha planteado, no soy la autora de la tesis ni mucho menos. Hay que comenzar a plantearte, o sea, hay que poner sobre la mesa distintas alternativas hasta lograr eso. Por ejemplo, obviamente los parlamentarios no se quieren ir, ¿no es cierto? Y entonces hay una ciudadanía que presiona, que se vaya. De repente no, de repente encontramos una fórmula de Estado, se va el gobernante, se crea, por ejemplo, el Senado, ese puede ser un contrapeso, es una Cámara que va a durar, todo esto, por ejemplo, hasta el 26, ¿no es cierto? Y dejamos esta Cámara como una Cámara de Diputados, hay quienes quieren plantear renovación, entonces hay una serie de fórmulas que permitirían, con un poquito de desprendimiento y con algo más de inteligencia, buscar una salida, y yo creo que eso es lo que el periodo hoy debate. Hay un byte que queríamos compartir de Valdemar Cerrón el día de hoy. Valdemar Cerrón ha hecho una serie de ofrecimientos sobre el tema de la Asamblea Constituyente, pero escuchen bien lo que ha dicho el vocero de la bancada de gobierno, esto desde Pichanaki. Porque se tiene que modificar, ya que no quieren cambiar la Constitución, ya que le tienen miedo a un referéndum, y hoy más que nunca están moviéndose a nivel nacional. Antes se quedaban en Lima y decían que no va la Constitución. Ha salido una encuesta de Datum, donde el 39% de peruanos sí desea que se cambie la Constitución. Al ver esta encuesta, están movilizándose también a nivel nacional para hacer una contracampaña, según ellos, pero se encuentran con una realidad que el pueblo ya no les cree. Porque tantos años han estado en el gobierno y ¿quién se ha acordado de los pueblos?
Solo que en las elecciones venían a regalarnos tupper, atún, polos, camisetas, pero acá hay una bancada de Perú Libre, acá hay un gobierno que les dice: nosotros no les vamos a regalar polos, ni camisetas, ni tupper, les vamos a regalar hospitales, carreteras y pool de maquinarias, como estamos viendo ahora, porque eso es lo que se merecen ustedes. Les vamos a regalar hospitales, maquinarias, pero a ver, ¿esto es proselitismo? A ver, primero, quien regalaba cajas con atún era la señora Dina Boluarte a los afectados, ¿no es cierto?, por el derrame de Repsol. Fue con unas cajas que se la tiraron vacías. Así que el gobierno no regala, bien discutible. No, claro, pero que con recursos públicos Por supuesto. se esté haciendo este No, tipo de y además tengamos un concepto claro. Cuando el Estado construye una carretera, cuando el Estado construye, no le regala nada a nadie. Usa los recursos que los ciudadanos les damos y con nuestros impuestos pagamos en un buen uso de los recursos. Así que un político sostenga que regala... Congresista sostiene que regala porque se ejecuta una obra pública con el dinero de todos, es un pésimo concepto. O sea, ellos son los dueños de la caja y reparten. No, eso no es así. El dinero lo ponemos todos. Ese dinero solo son unos administradores temporales del mismo. Entonces, esto les revela una distorsión, un populismo, pero revela la tosuda tesis de querer una constitución, de querer cambiar la constitución sin saber bien qué es lo que quieren plantear. Porque los cambios, por ejemplo, en una negociación amplia, comprensiva, podría conversarse sobre algunos cambios constitucionales puntuales. Entiendo que, por ejemplo, mencionó el tema del Senado. Hay un cierto consenso respecto a la creación del Senado. Hay algunos otros temas puntuales en los cuales se quiere mejorar la cosa. Hoy día me parece una buena iniciativa este movimiento Integridad que lidera Jorge Lasarte. Está planteando, por ejemplo, una nueva forma de elección del jurado en las elecciones por el Congreso con 2/3 de sus miembros. Me parece una reforma digna de discutirse. Entonces, las constituciones tienen que tener una cierta vigencia. Lo que no se puede usar es un móvil estrictamente político y de concentración de poder y de aprovechamiento de una organización que no se permite, que la Constitución no permite, como es una asamblea constituyente, para copar el poder. Cambios en la Constitución, conversados, votados adecuadamente, se pueden conversar. Habrá cosas en las que alguien puede plantear el tema y no tiene mayoría y no se aprueba. Entonces, el momento actual reclama serenidad y simultáneamente capacidad de negociación. Yo espero que esto se dé, por supuesto en el Parlamento, donde tiene que darse. O se consiguen 87 votos o se consiguen 66 y nos movilizamos los ciudadanos para votar a favor de eso. Pero salidas hay. Lo que no podemos es permanecer, me parece, en esta situación de manera indefinida. Muy bien. Muchas gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Nosotros nos enlazamos rápidamente